la clase va a ser grabada para que quede ahí en caso de que alguno lo quiera recurrir, ¿sí? Bueno, adelante, doctor. Dale, bueno, qué seriedad, conductor. Poneme compartir la pantalla y ahí yo les empiezo a mostrar, ¿sí? Ahí está, buenísimo. Genial. Bueno, acá abajo vamos con pandemia. Ustedes me dicen si ahí eso se está viendo o no. ¿Ven ahí la primera diapo? Sí, ¿no? Sí, adelante, ¿Sí? Alejandro, está perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias Perico y por todos los que están organizando estas charlas. La realidad que, nada, es un halago que me hayas invitado a comentar un poco esto, por más que para mí es de todos los días. Sé que muchos de ustedes, muchos quizás se han contagiado, muchos no se han contagiado, pero lo viven desde las noticias, quizás desde lejos y desde este aislamiento psicofísico terrible que estamos sufriendo todos, ¿no? Porque hoy por hoy el aislamiento está siendo un efecto más psicológico que otra cosa, ¿no? Así que bueno, nada, yo soy médico, tengo ya como casi 20 años de recibido, especialista en terapia intensiva y en emergentología. Y bueno, nada, yo puse ahí paracaidista deportivo porque me dijo el perro en su momento que lo ponga, del grupo Manijas. Yo empecé paracaidismo hace muy poco, en el 2017, y la realidad que he descubierto un deporte espectacular, adrenérgico, que cuadraba conmigo y quizás con mi especialidad, ¿no? Bueno, paso a contar entonces un poquito todo esto, ¿no? Resumiendo, y después quizás algo de prevención para después. Es una de las publicaciones que me resultó interesante, que salió recién el 14 de enero de este año, donde habíamos visto y leído donde había un brote de neumonía en China vinculado a un nuevo coronavirus, ¿sí? Esto aparentemente fue en la ciudad de Wuhan, donde comenzó en China, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Un nuevo brote vinculado al coronavirus. Porque en verdad el coronavirus es un virus que existe hace más de 100 años, donde principalmente da diarreas muy leves a nivel pediátrico, ¿no? Pero hay un montón de subtipos de coronavirus. Entonces ya empezamos a ver que había un coronavirus que estaba vinculado con alguna patología más importante que una simple diarrea. Eso fue el 14 de enero, ¿sí? Bueno, entre los días 11 y 12 de enero, sí, un poquito antes de la publicación, OMS recibió una información detallada de la Comisión Nacional de la Salud justamente sobre un brote, ¿sí? Y lo dieron público las autoridades de China. Aparentemente los primeros contagios que se tiene conocimiento es a fines de noviembre de 2019, ¿sí? Bueno, la cuestión que esa primera publicación que hace la OMS refiere que había 41 casos de infección en esta ciudad de Wuhan, ¿no? Y dentro de estos 41 casos confirmados había visto una sola muerte, que aparentemente esta muerte ocurrió en un paciente con afecciones médicas subclases, es decir, tenía otros incidentes de relevancia, ¿no? Esta persona. Para que vean dónde está Wuhan, y para que más o menos sepan, Wuhan está como medio en la mitad de China, lo ve por arriba, y dice, bueno, es como una ciudad, no sé si ahí se cortó, es como una ciudad no tan grande, pero en la realidad la población de Wuhan tiene 11 millones de habitantes, ¿no? La realidad es que nosotros, más o menos entre K y el A, somos 8 millones, por lo cual es una ciudad realmente enorme, ¿sí? Aquí comenzó un poco todo
inicialmente epidemia que terminó siendo una pandemia, ¿sí? Con respecto a este coronavirus, se le llamó el SARS-CoV-2, producto como de la selección natural, no ingeniería genética. El SARS se le llama porque es un virus que genera síndrome de respuesta inflamatoria a nivel pulmonar, ¿sí? Dice que este producto es de evolución natural, ¿sí? Según diferentes revistas y artículos, sobre todo publicados en la Nature de Medicine, que es una de las revistas un poco más significativas de la parte de médica. Al contar entonces datos disponibles de la secuencia del genoma para cepas conocidas de coronavirus, se puede... ¿Qué pasó? Se cortó la presentación, por lo que vi. ¿Se escucha? Cilia, continúa, ahí se ve. Cortó, bueno, creo que... Ahí está. Perdón, no sé qué fue, pero a mí se me desconectó. Bien. Bueno, lo que venía diciendo, que aparentemente esto no era a través de no era una ingeniería genética, sino que esta fue una evolución natural, ¿no? Como les decía, estos coronavirus son de una gran familia que pueden causar diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Y diferentes tipos de severidad. La primera enfermedad grave conocida por un coronavirus surgió, no sé si se acuerdan, hace mucho tiempo también, en el 2003, que se generaba un síndrome respiratorio agudo, y después hubo un segundo brote de estos SARS, que comenzó en Arabia Saudita en el 2012, que fue una epidemia controlada prácticamente ahí, ese país, y no tuvo mayores complicaciones, ¿sí? Posibles orígenes del virus, ¿no? Puse esta foto acá del famoso murciélago. Entonces, el virus evolucionó de su estado patológico actual a través de una selección natural, como les decía, huésped no humano que luego saltó a los humanos. Bueno, así es como han surgido los otros brotes de los coronavirus, con contracciones después de la exposición directa de las civetas o del SARS o de los camellos del MERS, como sucedió en Arabia Saudita, ¿sí? Bueno, y dicen que los investigadores propusieron que los murciélagos podrían ser el reservorio más probable de este virus SARS-CoV, ya que ellos portan portaban el coronavirus muy similares a los que tenemos hoy actualmente en los genotipos, ¿sí? Bueno, sin embargo, no hay casos dotados de transmisión directa del murciélago al humano. Las imágenes, ¿no? Donde están y el tipo de alimentos, ¿eh? Pero bueno, no está definido realmente cuál es el vector que pasó del murciélago al humano, pero hay altísima chance de que este virus haya venido desde, ¿no? Bueno, y acá yo puse este título, ¿no? De por qué en verdad debemos cuidarnos, ¿no? Es una causa más de enfermedad en el mundo, ¿no? Porque habiendo tantas enfermedades, en realidad que es una nueva enfermedad en el mundo, donde también es una nueva causa de mortalidad en el mundo. O sea, si las causas de mortalidad en el mundo, las fuentes es insuficiencia cardíaca, cáncer, el trauma, ¿no? La idea es que hoy por hoy hemos vivido con otro patógeno que lleva a punto de la mortalidad en la población. ¿Y en quiénes sobre todo? Bueno, las personas que tienen mayores de 60 años y los que tienen antecedentes asociados. Se vio que la obesidad era un factor de riesgo importante, tener neumonía por COVID
y puede tener una enfermedad más agresiva. También las personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas, como los asmáticos, los taquistas severos, ¿sí? Los que tienen también enfermedades renales y enfermedades cardiovasculares, se vio que a lo largo de estos meses la pasaban peor, iban a tener una enfermedad más grave y muchos se iban a morir. ¿Sí? Hoy por hoy la mortalidad en Argentina está más acercándose al 5 en diferentes lados del mundo, en Europa, ¿no? Han tenido picos de mortalidades del 8%, por ejemplo en Italia, porque se sabe que hay mucha población añosa, por lo que se enfermaban las personas grandes y muchos se morían, ¿no? Nosotros empezamos con una mortalidad acá en Argentina bastante baja, más o menos en un 2%, y ahora estamos más o menos en la mitad, ¿sí? Estamos en un 7% de mortalidad, que no es poca cosa. Todos saben cómo circula el coronavirus en los ambientes, ¿no? Los niveles de aire del coronavirus están en el aire, ¿sí? En la mayoría de los lugares públicos, y obviamente no es detectado, y sobre todo somos propensos en las áreas de aglomeración, ¿no? Posiblemente debido a que hay un montón de portadores que están infectados y que son asintomáticos. Ahora, después voy a mostrar una diapo para aclarar un poco bien ese tema. Hacemos entonces un llamado de atención particularmente en la ventilación y la esterilización, por ejemplo, de los baños como posible fuente de propagación del virus, y medidas de protección personal para el público en general, como usar los tapabocas, las máscaras, ¿no? Y evitar justamente estar en lugares multitudinarios para obviamente reducir el riesgo de la exposición al virus en el aire, ¿no? Desinfección de la ropa en la superficie antes de quitarla para ayudar a reducir el riesgo potencial de infección en el personal médico y en el personal no médico, ¿sí? Les voy a mostrar este video. Este video fue el principio de todo en España, donde empezaron a ver cómo la gente se infectaba, ¿no? Y la realidad es que le pegaron bastante bien los españoles. Miren. Eso con los niños, ¿no? Bueno, eso que dijo a lo último, lo que está acá frisado, la realidad fue dándose así en Europa, ¿no? En los lugares, en Europa digo, no en Estados Unidos, donde empezó a acercarse los calores y un poco ha mitigado un poco el virus, ¿no? Nosotros lamentablemente estamos en el medio del invierno y eso no ayuda porque el virus se propaga más fácilmente en los lugares fríos y dura más tiempo en las superficies frías que en las superficies cálidas, ¿no? Bueno, esta placa que les muestro es una página que es libre y gratuita, que es la página de Johns Hopkins en Estados Unidos, donde si uno entra, día a día va comentando la cantidad de infectados y muertes que hay en todo el mundo. Obviamente, cada Ministerio de Salud de cada país puede subir sus datos, ¿no? Fíjense, al 30 de enero de este año, en total en el mundo había un poquito menos de 10.000 casos, ¿no? Estaba ahí, obviamente, la República de China, seguía Tailandia, pero la realidad eran pocos países, o sea, esto prácticamente se entendía como una epidemia, un nuevo virus, ¿sí? Eso fue el 30 de enero. Fíjense, hoy, que son los últimos datos que estuve sacando,
hoy al 7 de agosto, ¿sí? En el país casi hay 20 millones de infectados, donde en la cabeza está Estados Unidos, le sigue Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, México también, ¿no? Un desastre, y también países de Sudamérica como Perú, Chile y Colombia, ¿sí? Así que la realidad es que este virus se ha diseminado en todo el mundo y coincide que en estos países donde no ha tenido una cuarentena rigurosa como Estados Unidos y Brasil, a pesar de estar ellos en pleno temperaturas cálidas, la reproducción del virus siguió avanzando porque las reuniones, las multitudes y las aglomeraciones no se están permitiendo, por eso el contagio del virus se hace mucho más fácil, ¿sí? Esto es lo que pasa en Argentina, ¿no? Uno toca acá al costado, ¿no? Y uno se fija qué es lo que pasa en Argentina, ¿no? En Argentina hoy tenemos 228.000 casos, de los cuales por día más o menos hoy, mejor dicho el día de ayer, tuvimos unos 7.100 casos de infectados y más de 200 muertos, creo que 240 muertos. Si ustedes ven acá, cuando vos tocas en Argentina, te dice la cantidad de muertos acumulados, ¿no? Y cómo es la curva, ¿sí? Esto hace un mes atrás teníamos la mitad de los muertos, es decir, en julio, a principios de julio teníamos 2.000 muertos, hoy en un mes sumamos el doble de muertos acumulados, ¿sí? Y si vemos acá la curva, bueno, la curva, la famosa curva, ¿no? que hemos visto y leído por todos lados, que lo importante es aplanar la curva, y la realidad que no está sucediendo. No sé si están viendo mi cursor, ¿sí? La curva no está aplanada, sino directamente tiene un pico que va al desborde, que es lo que estaba pasando desde la semana pasada acá en la Argentina, ¿sí? Así que lamentablemente la curva no se aplanó, sino lo que pasó es que se trasladó para atrás. Está bien que en esta cuarentena que se hizo a partir de marzo hubo bastante conciencia, ¿no? De lo que pasaba, lo que pasaba con el virus y cómo se contagiaba y cómo debíamos cuidarnos, ¿no? Pero lamentablemente le jugó algo en contra a esta cuarentena rigurosa. Y lo que jugó en contra es que no hay ser humano que aguante 140 días encerrado sin ver a los familiares, sin tener contacto con su vida habitual, con sus amigos, sus deportes. Y lamentablemente, hoy por hoy, y yo lo veo todos los días, y en todas estas personas que están infectadas, te dicen, y sí, estoy así hace 2 días que empecé con fiebre porque tuvimos una reunión hace 5 días o el fin de semana pasado, ¿no? Entonces, la apertura de esta cuarentena encubierta ha hecho que la gente haya salido y se está contagiando hoy por hoy con más de 7.000 casos en Argentina, ¿sí? Bueno, nada, un poco para contar algo más de números, quiero pasar un poco a contarles que ya sabemos que el coronavirus genera todos síntomas básicamente respiratorios, ¿no? Pérdida de gusto, del olfato, un poco de resfrío, y después puede aparecer fiebre y también tos, ¿no? Entonces ahí, hoy por hoy, con cualquiera de estos síntomas, hay que sospechar que uno tiene coronavirus, y entonces ahí viene el famoso hisopado. Es decir, hoy por hoy la Argentina no hace hisopados a personas o a pacientes que están asintomáticos, ¿sí? Bueno, si el hisopado da negativo, bueno, listo, tendrá un virus de tipo resfrío, un virus de gripe, y se acabó, ¿no? Y termina ahí, ¿sí? Pero bueno, el problema es cuando el hisopado da positivo. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? En general, como les venía diciendo, tiene buena evolución, muy buena evolución en jóvenes y en niños, pero la realidad no tiene del toda buena evolución en adultos más de 60 años, como les decía, y les repito, las personas que tienen sobrepeso, enfermedades respiratorias crónicas, renales o enfermedades cardiovasculares, ¿no? De ahí es que esta mortalidad, bueno, llega más o menos hoy por hoy a un 7% en la Argentina, ¿sí?
Bueno, nada, bueno, hoy por hoy, como les decía, y con la placa anterior, hay 2.000 y pico, hay casi, 4.300 defunciones, es decir, hace un mes teníamos 2.000, ahora tenemos 4.000, por eso estamos en el pico del desastre de esta pandemia, ¿no? Aquí en Argentina. Bueno, tantos pacientes que he visto y diagnosticado más de 300 neumonías, lo que va de marzo, neumonías por COVID, ¿no? Me refiero, no síntomas respiratorios altos y cuadros de mocos, no, sino neumonías, ¿sí? Por más que el equipo de protección personal está más que estandarizado, con bajada de líneas de lo que es la OMS, el 1 de mayo yo me contagié, por suerte no tuve grandes problemas, estuve una semana medio volcado, con fiebre alta de 39 y pico, y mínima tos, y bueno, no pasó a mayores. Y hoy por hoy nos hemos controlado los anticuerpos, y he tenido anticuerpos con títulos altos, por eso ya un par de veces doné plasma, porque la realidad no hay mucha terapéutica para esta enfermedad, más que lo que se llama el plasma de suero convaleciente, ¿sí? Bueno, este es el lugar donde yo trabajo, este es el Hospital Universitario Austral, que es un hospital que está y una universidad que están trabajando siempre en conjunto. Bueno, esta es la parte de la puerta de entrada del servicio de emergencias, y hemos diferenciado los canales de atención. Los pacientes que tienen sospecha, ¿no?, de infección por coronavirus entran por un lado, que sería esta carpa que se instaló ahí abajo, donde están supuestamente los estacionamientos de las ambulancias, y hoy por hoy se atienden los pacientes con sospecha de infección aquí en esta carpa, ¿no? Y bueno, y ahí se le toman con el equipo de protección personal los signos vitales, se los oculta, y ahí se define si la persona esta tiene un cuadro leve, o si tiene un cuadro leve pero tiene factores de riesgo. Por lo tanto, estas personas con factores de riesgo hay que hacerles algunos estudios más, como un laboratorio, una ecografía pulmonar o una tomografía, ¿no? Y bueno, y ahí se define si el paciente está bien, en buen estado general, se lo manda a la casa, y si tiene quizás algo en la placa o tiene neumonía, el paciente se interna, ¿no? Bueno, este es todo el equipo de protección personal que tenemos, es decir, acá estamos con un equipo de protección máximo, que es el barbijo de 3M, más la escafandra esta que ven, más las gafas aquí, con un camisolín que es hidrorrepelente, y un doble guante para manejar quizás la parte respiratoria de las personas que entran de forma complicada con neumonía quizás severa, ¿no? Les voy a mostrar un pequeño video, ¿no?, donde se va a ver que estamos frente a una paciente que tiene una neumonía severa, y estamos poniéndole un respirador mecánico, y fíjense las características de cómo intubamos a los pacientes, ¿sí? Utilizamos un laringoscopio que tiene una cámara, es decir, el operador no se acerca a la vía respiratoria, por lo tanto, a través de esta cámara vemos las cuerdas vocales y pasamos el tubo orotraqueal para minimizar los riesgos de infección, ¿no? La realidad es que son situaciones más que críticas, ¿no? Donde, bueno, llegamos a este momento en situaciones graves donde a nadie le gusta llegar a este punto, ¿no? Esto me acuerdo que lo veíamos en las terapias intensivas, cuando salían esos videos filtrados en Italia o en España, ¿no? Y decíamos, bueno, esto no sé si llegará de esta forma en Argentina, ¿no? Y hoy por hoy estamos más o menos intubando y ventilando pacientes aproximadamente unos 3 a 5 por día, ¿sí? Es decir, estas son neumonías graves que llegan a este punto, ¿no? Por suerte son pocos, ¿no? Pero habitualmente en los inviernos que hemos pasado no llegamos a intubar
un paciente por día, ¿no? Y hoy estamos intubando casi 5 pacientes por día. Bueno, nada, hablando un poco, no los quiero apabullar un poco con esto, pero hablando un poco de las medidas de prevención, que quiero repasar un poco. La forma de contagio en general es por el tos o los estornudos, que bueno, que la persona infectada arroja sobre los diferentes objetos, ¿no? Sea la taza, sea la mesa, el vidrio, la computadora, y obviamente la otra persona que viene agarra la misma taza, los objetos, y de esa forma, por más que quizás esta persona no se contagie, pero esta persona va a otros lugares y toca a otros objetos, y esos objetos después pueden irse transportando de mano en mano o de superficie en superficie, y finalmente, como nosotros estamos acostumbrados, siempre las manos nos las llevamos a la cara, nos tocamos los ojos, la boca, y esa es la forma como ingresa el virus en nuestro cuerpo, ¿no? Si nosotros vemos esta tablita donde se compara la gripe, el resfriado común o el coronavirus, y fíjense que es todo muy, muy parecido, ¿no? Todos tienen fiebre, dan fatiga, dan tos, estornudos, dolores musculares, moco, congestión, dolor de garganta, a veces hay diarrea, ¿sí? O sea, últimamente se vio que varios pacientes hemos visto con diarrea y fueron positivos para coronavirus, dolor de cabeza. Entonces, hoy por hoy es muy difícil diferenciar si la persona viene con un resfriado común o realmente si viene con un COVID-19, ¿no? En esta diapositiva les puse para que vean cuánto perdura el virus en el medio ambiente. En el aire, fíjense, en el aire 3 horas, es decir, está suspendido en el aire posterior a un estornudo o a la tos de una persona infectada. Cuando cae superficies en cobre, dura el virus hasta 4 horas. Superficies de cartón, fíjense, el cartón hasta 24 horas. Superficies como es el plástico y el acero, se vio que duran muchísimo más. Hasta casi 4 días se vio que el virus puede mantenerse vivo. Entonces, todas las personas que tocan esta superficie del plástico, del acero, obviamente lo tienen en su mano, de la mano va a la cara, a la boca, a los ojos, y es la forma como rápidamente el virus ingresa a nuestro organismo, ¿no? Algo con respecto al distanciamiento social para que se entienda, ¿no? Se ha descubierto, se dice que, bueno, a través de la OMS tiene que haber una distancia por lo menos de 2 metros. Pero estos 2 metros es cuando las personas están estáticas. Si las personas están en movimiento, estos 2 metros no alcanzan, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el distanciamiento social mitigar el virus, ¿no? Entonces, hoy por hoy, una persona que tenga un distanciamiento social, por más que esté infectado, a los 5 días hay 2.5 personas infectadas y a los 30 días hay 406 personas infectadas. Esto es como sería normal, ¿sí? Si no hay este distanciamiento social, ¿sí? Pero si tenemos distanciamiento social, ¿sí? Hay un 50 menos exposición, es decir, una persona quizá puede infectar a 1.5 y a los 30 días solamente 15 personas, y si tenemos 75 menos de exposición nuestra, es decir, no nos juntamos, no hacemos reuniones, es decir, nos quedamos guardados y se cumple un 75% de quedarnos guardados, hoy por hoy entonces una persona podría infectar a 0,6 personas y en 30 días 2.5 personas. Pero bueno, acá en todo esto hay un problema psicológico, como les decía al principio. Es imposible que el ser humano esté guardado 140 días sin verse con sus familiares, con sus seres queridos, con sus amistades, deportes. Hoy por hoy, lamentablemente, estamos acá arriba y la exposición que hay es tremenda, ¿no? Esta es la famosa curva, ¿no? Como todas las propagandas decían que hay que aplanar la curva. El aplanamiento de la curva no es nada más ni nada menos que esto. Es decir, quizás hay un montón de gente que se contagia,
pero lo bueno es que se contagien de a poco, ¿no? Entonces, el sistema de salud va a poder atenderlos y va a poder internarlos y darles terapia intensiva o cuidados críticos en el caso que sea necesario, ¿no? Porque obviamente hay una limitante en todo esto. Hoy por hoy, lamentablemente, en la Argentina estamos en un pico muy elevado, les diría, creo yo, que estamos en estas semanas de pico máximo, y hoy por hoy la ocupación, para decirles, de camas de terapia intensiva, que es como una forma de medir la ocupación hospitalaria, en la ciudad de Buenos Aires está ocupada en un 90% y en el AMBA aproximadamente en un 80%, ¿no? Así que lamentablemente el aplanamiento no lo pudimos lograr. Lo que sí pudimos lograr es distanciar un poco, separar un poco del inicio de esta pandemia, pero lamentablemente estamos en un pico así porque ya sabemos que las reuniones sociales, familiares, etcétera, no se están cumpliendo, sobre todo en los lugares cerrados, ¿no? Porque si uno hace quizás una reunión de amigos, pero bueno, en el patio, con distanciamiento, con tapabocas, bueno, la probabilidad de contagio en esa situación es mínima, ¿no? Miren este video, como yo les decía, ¿no? Este distanciamiento social es de 1,5 metros, 2 metros, pero cuando las personas estamos quietas, ¿no? Fíjense qué es lo que pasa cuando las personas están en movimiento, cómo esta nube de virus, cómo se transporta, ¿no? Miren. No traten de leer abajo porque no sé qué dice, ¿sí? Pero el dibujito es más que claro. Las personas caminando, ¿no? Tienen una forma de transmitir este virus, fíjense, de 3 metros, por lo tanto el distanciamiento debería ser de 4 o 5 metros, ¿no? Ni que hablar si la persona corre, la estela que deja de virus es aproximadamente de 7 metros, 8 metros, por lo cual 10 metros es necesario si uno corre, y si uno anda en bicicleta, este distanciamiento debería ser de 20 metros para impedir el contagio de la persona infectada, ¿no? Bueno, ustedes me detienen y me preguntan si quieren, o si no, dejamos las preguntas para después, ¿no? Este cuadro, si lo vemos así, está como bastante complicado entenderlo, pero fíjense qué es lo que pasa. No sé si me siguen la flecha, ¿sí? Acá, donde dice día 0, es a partir de cuando uno empieza a tener síntomas, es decir, te contagiaste, ¿sí? Perdón, sí, te contagiaste, ¿no? Cuando uno se contagia, ¿sí? Es decir, tocaste las partículas de esta persona infectada, te los pusiste en la cara, en la mano, y el promedio hasta empezar con los síntomas son más o menos unos 5 días. De hecho, ahí la S significa el inicio de los síntomas. Por lo tanto, estos 5 días, la persona que está contagiada está totalmente asintomática y está contagiando de forma exponencial a un montón de personas, ¿sí? Cuando empiezan los síntomas, obviamente la persona se da cuenta que algo le está pasando, pero entonces trata de cuidarse, de no estar ya en contacto con el resto de la familia, con el resto de las personas que trabajan. Entonces, por lo tanto, fíjense que el contagio en estos 5 días estos 5 días de forma sintomática genera un contagio en general de un 48% de las personas que uno puede llegar a contagiar, pero posteriormente cuando empiezan los síntomas, bueno, la posibilidad de contagio sigue existiendo, pero no es tan fuerte en estos días, ¿no? Fíjense cómo la posibilidad de contagio de estas personas puede llegar, ¿sí?, hasta casi un mes de contagio. Pero bueno, esta persona ya está sintomática, ya está sabiendo qué es lo que le pasa, por lo tanto es más fácil de mitigar el contagio en esta etapa que en esta etapa. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, de acá mucho más no voy a decir. Simplemente que, bueno, la enfermedad puede tener una etapa muy leve, como les decía, un resfrío común, cefalea, dolor de garganta y nada más, pero puede aparecer en general a partir del 8º o 9º día una segunda etapa del coronavirus, que es la etapa neumónica, es decir, donde el virus
se traslada desde la garganta, desde la orofaringe, por decirlo así, se traslada hacia los bronquios, de los bronquios a los alvéolos, y hace enfermedad pulmonar, es decir, hace neumonía, y es bilateral. Este virus no se va a un lóbulo del pulmón, como puede ser, no sé, la neumonía habitual bacteriana como el neumococo, sino se va a ambos pulmones. ¿Sí? Bien, de acá no quiero más abrumar. Este es el equipo de protección personal. Hay diferentes niveles de equipo de protección personal. Nosotros lo que utilizamos como médicos cuando estamos manejando la vía respiratoria, por ejemplo, cuando estamos intubando a un paciente y colocándolo en un ventilador mecánico, usamos el máximo nivel, que es el nivel 3, donde, como les decía, ¿no? Está la máscara facial, las antiparras, el barbijo N95, el camisolín hidrorrepelente, los doble guantes, así nosotros nos vestimos para manejar la vía aérea de los pacientes. Si no, si atendemos simplemente al paciente y lo ocultábamos, lo revisamos, tenemos un nivel un poquito menor, ¿no? Que bueno, igual de todas formas no dejamos de usar un barbijo, antiparras, un camisolín y unos guantes, ¿sí? Estos serían los niveles de protección que nosotros tenemos. Algo del lavado de las manos, que uno dice, bueno, en verdad el alcohol gel es más importante, mata más que el lavado de las manos. No, la realidad que no. El lavado con agua y jabón es tan efectivo como la utilización del alcohol gel. Pero con la diferencia que debe hacerse de esta forma. No es que ponerse alcohol gel en la palma y ahí frotarse uno con otra y ya está. No, eso está absolutamente mal. Lo que es, si utilizamos el jabón, ponerse abundante agua en las manos, después ponerse el jabón ahí en la mitad, se frotan las palmas unas con otras, después nos entrelazamos los dedos de un lado, después del otro lado, después los dedos la frotamos con la parte interna de la mano, después frotamos el pulgar, ¿sí? De un lado, frotamos el pulgar hacia el otro, ¿sí? Y después finalmente nos enjuagamos perfectamente bien la mano. Y esto es muy importante. Después cuando nos limpiamos, no tenemos que utilizar una toalla, ¿no? Sino tenemos que utilizar un papel descartable y con ese mismo papel descartable cerramos la canilla. Entonces de esa forma tenemos de forma impecable el lavado de manos. Esto es exactamente igual con la utilización del alcohol. Yo creo que todos los que estamos acá presentes, ninguno conocía realmente que la utilización del alcohol gel debía hacerse de esta forma, ¿sí? Por eso un poco quería comentarles que es una medida básica, pero hay que saberla hacer correctamente. Bueno, después, en verdad, hay que desinfectar todo. Si los centros de paracaidismo empiezan a funcionar, como están funcionando en algunos países, como en Brasil, ¿no? La realidad es que, bueno, hay que hacer un doble tipo de limpieza. Primero, hacer limpieza de los pisos con agua y jabón, y después hay que hacer una desinfección. Para la desinfección solamente utilizamos lavandina, no hay otro, ¿sí? Y los baños lo mismo, lugares de aglomeración y lugares públicos, hay que hacer la limpieza de baños como se usa habitualmente, y posteriormente la segunda limpieza que va con la desinfección. Es decir, la desinfección se puede hacer de varias formas, pero básicamente y lo más barato es utilizando lavandina. Hay diferentes formas de concentrarla. La forma más fácil es esta que les voy a pasar a continuación, ¿no? Otra forma también de desinfección es utilizando, ¿sí?, los productos diluidos de lavandina, ponerlo sobre todo los productos. Es decir, si uno fue al supermercado y trajo un montón de bolsas, bueno, la realidad es que vale la pena pasar un pulverizador sobre las bolsas y sobre los productos que uno adquirió, ¿no? Lo mismo utilizar en los centros de paracaidismo, quizás en todas las columnas, poner dispenser de alcohol para tratar de lavarse las manos de forma más frecuente posible. Esta es la forma de pulverizar el alcohol, es decir, no hay que utilizar, el alcohol puro. Lo que hay que hacer es diluirlo 1 en 3, significa que ponemos el 70% de alcohol en un frasco y el 30% de agua. Es decir, en 1 litro, bueno, poner 700 mililitros de alcohol y 300 mililitros de agua. Esta es la forma de diluir un poco el alcohol al 97%, que es lo que compramos habitualmente.
Y de esta forma, con alcohol, de hecho podemos pulverizar también la ropa nuestra, por más que yo les recomiendo que cuando ustedes vuelvan a su casa, hacer un cambio de ropa y poner la ropa a lavar, pero si uno persiste con la ropa, por lo menos por afuera, tendría que ser pulverizada de esta forma, ¿sí? Bueno, la forma de diluir la lavandina es de esta forma, es decir, en un litro ponemos 800 mililitros de agua y 200 mililitros de lavandina. Es un poco a la inversa el alcohol, ¿no? El alcohol, nosotros ponemos 70% de alcohol, 30% de agua, acá sería 80% de agua y un 20% de lavandina concentrada, ¿sí? ¿Se entiende? Esta es la forma de cómo podemos nosotros desinfectar los baños, desinfectar los productos que quizás compramos en los supermercados, en los zapatos, si es que no nos queremos cambiar cuando entramos a nuestros hogares, ¿sí? Sería la forma de cómo diluir la lavandina, ¿sí? Bueno, nada, ojalá que no falte mucho para que se abran los centros de paracaidismo, estos acá en Lobos. El tema, bueno, justamente de la aglomeración de las personas, cuando estamos, por ejemplo, nada, plegando, donde habitualmente estamos, ¿no?, bastante juntos uno al lado del otro. Bueno, la idea es que esto no esté, sino que que esté bien abierto el hangar y que haya un distanciamiento, por lo menos entonces de 2 metros. Entonces, cuando antes plegábamos quizás 10 personas de forma simultánea, bueno, hoy por hoy que dentro del hangar estén plegando 4 o 5 personas, ¿sí? Después también en el manifiesto, ¿no?, que habitualmente nosotros lo hacemos así, en Lobos, ¿no?, donde está Ñomo, está Claudia, bueno, o mismo también a veces los diferentes instructores. La idea es que, bueno, primero no estén las sillas, es decir, que no permitamos que la gente esté circulando o esté permanecida en el lugar, ¿sí? Y que después, bueno, quizás donde está el manifiesto, el que está del otro lado, cobrando, dando los tickets y demás, tenga un cierto tipo de protección, podría ser una forma, un acrílico, o si no quizás estar con un tapaboca y quizás una máscara colocada, ¿sí? Así que esto quizás sería una forma donde evitar los contagios dentro de los hangares cuando nosotros hacemos el manifiesto, plegamos, ¿no? Bueno, la realidad cuando nosotros llegamos capaz a un centro de paracaidismo, bueno, habría que firmar una declaración de libre enfermedad, que después se los muestro. Esto un poco estuve investigando a raíz que dimos una charla hace un mes, creo, con el resto de los instructores de la federación, y el perro un poco me encomendó a que investigue un poco más por la parte médica y la forma de evitar los contagios. Y bueno, la gran mayoría de los centros de paracaidismo mostraban una declaración de libre enfermedad, ¿no? Como cuando viene el tándem y firma una declaración de que está sin enfermedades. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Habría que medirle al paracaidista cuando llegue la temperatura, más que en la frente, quizás en la muñeca, es cuando tiene más realismo esas formas de medir la temperatura. El lavado de las manos y alcohol gel cuando apenas uno entra en el lugar. El suite debe estar limpio, ¿sí? Es decir, traerlo de casa totalmente limpio, ¿no? Quizás llegar al drop zone con cambiado, o si no, desde la casa, o si no, directamente en el auto. No utilizar los vestuarios donde habitualmente nos cambiamos todos juntos, ¿no? Esto sería una forma de seguir teniendo este distanciamiento, ¿sí? Bueno, esto es lo que medimos habitualmente de la forma rápida y entre todo bastante segura. La temperatura, es decir, cuando uno ingresa quizás al centro, a la drop zone, tendría que ser chequeada la temperatura a todos los paracaidistas. Estos termómetros son de temperatura infrarroja, que bueno, la realidad es que son muy fáciles de usar, no tiene contacto con la persona. Por lo tanto, es un método rápido, sencillo y de testeo inmediato de los paracaidistas, ¿sí? Bueno, esta sería como la declaración jurada. Esto es un prototipo que saqué de uno de los lados. El prototipo de decir, bueno, vos tenés libre enfermedad, bueno, entonces tenés que responderme, ¿no? ¿Has sido paciente o asistido en una clínica en los últimos 7 días?
Bueno, sí, bueno, la realidad es que entonces no podrías saltar. Tendrías que tener por lo menos 14 días o por lo menos 10 días posterior a tu enfermedad, ¿no? ¿Has realizado viajes dentro o recientes al exterior o al interior del país? Y bueno, obviamente en la Argentina no es lo mismo estar saltando quizás en Córdoba que estar saltando, no sé, en Chascomús, ¿no? Que está cerca de la ciudad de Buenos Aires. Eso va a haber que regularlo, la federación lo va a tener que definir, ¿no? Bueno, has tenido temperatura en los últimos 14 días, todo, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida súbita del olfato, bueno, ahí tendríamos que poner, ¿no? Supuestamente todo no. Si alguno sería sí, o dudando, no habría que dejarlo saltar a este paracaidista, ¿no? Y si no, fíjense, esta última dice, ¿has tenido contacto con un paciente positivo para coronavirus causante de COVID o hisopado de garganta o nariz en los últimos 14 días? Bueno, si tuviste contacto y la realidad es que no deberías estar acá, deberías estar aislado absolutamente en tu casa, ¿sí? Bueno, lamentablemente esto por un tiempo no se va a poder hacer, no sé cuándo se va a poder hacer, pero estas reuniones y estos contactos no deberían ser, esto tampoco, pero bueno, no sé, cuando empecemos a saltar, lo que sí habría que después definir cómo vamos a ponernos dentro del avión. Lo que sí va a ser muy difícil es subir 4 personas dentro de un Pilatus, ¿no? Sería lo ideal, pero esto yo creo que no sucede hoy por hoy en ninguno de los centros habilitados, por ejemplo, en Estados Unidos o en Brasil, ¿no? La misma cantidad de paracaídas sube, pero bueno, la diferencia es que quizás se rocían con alcohol los suites antes de entrar al avión, eso es lo que lo vi en casi todos los centros de paracaidismo. La utilización obligatoria de los tapabocas, ¿sí? La utilización, si no son de tapaboca, quizás barbijos, ¿no? Si hoy ustedes me preguntan qué sirve más, si un tapaboca o un barbijo, bueno, habría que ver cómo están realizados, cómo están confeccionados los tapabocas. Lo que sí les puedo decir que los barbijos tienen una triple capa, ¿no? Estos son los barbijos quirúrgicos, ¿sí? Y después los que están acá arriba son los que se llaman los barbijos N95, ¿sí? Estos son los que usamos específicamente cuando nosotros manejamos, los médicos manejamos el paciente cuando le decimos que abra la garganta para ver si tiene placas, cuando tenemos que intubar a un paciente por una neumonía grave, entonces utilizamos este barbijo. Este barbijo es el ideal, ¿no? Porque nos genera una protección máxima a nosotros y también una protección máxima hacia el otro. Porque si yo estoy infectado y no lo sé, pero estoy asintomático, puedo estar contagiando, ¿no? Por eso les puse acá estos tapabocas o estos barbijos que tienen estas válvulas, la realidad que no sirven. No sirven para el otro, es decir, para uno sí sirve, porque esta válvula es unidireccional, es decir, yo puedo respirar a través del barbijo, pero exhalo por esta válvula. ¿Qué significa? Cuando yo exhalo, las partículas, si yo estoy infectado, pasan por esta ranura, y si yo no lo sé y soy un infectado asintomático, estoy contagiando a mis compañeros. Por lo tanto, estos barbijos N95, que tienen una válvula expiratoria, están absolutamente prohibidos en la utilización en los lugares de aglomeración. Por lo tanto, no habría que usar estos tapabocas con válvulas expiratorias, porque sí, yo me protejo, pero si yo estoy infectado y asintomático, estoy contagiando a todos mis compañeros paracaidistas dentro del habitáculo, dentro de la cabina del avión, ¿sí? Por lo tanto, los tapabocas tienen que estar, o sea, lamentablemente vamos a tener que subir a los aviones con los tapabocas, y después, bueno, una de las formas también de evitar contagios es, como lo vi en varios protocolos, como la otra vez hablábamos por chat con Lucho de Lobos, subir quizás, como están en los varios protocolos, con la puerta semiabierta, ¿no? No de esta forma, obviamente, pero sí, quizás de esta manera, ¿no? Estarnos todos juntos con tapabocas y quizás, bueno, tener la puerta semiabierta. Esta forma, por más que es una tontera, es algo muy sencillo, lo que hace es una ventilación permanente de este lugar confinado y cercano entre nosotros, ¿sí? Así que no es cosa menor quizás de cuando se reactive la
la actividad del paracaidismo, subir con tapabocas y con la puerta semiabierta, ¿no? Y bueno, nada, para no cansarlos más y por si alguno después tiene preguntas, vamos a hacer una conclusión de esto, ¿no? La enfermedad, esta nueva, tiene una letalidad, sobre todo en la gente mayor a 60 años y que tiene enfermedades previas. Enfermedades previas, háblase también, por ejemplo, tener obesidad, sobrepeso, enfermedades pulmonares, ser tabaquista importante, ¿no? No el que fuma 2 puchos por día, ¿no? El que fuma quizás hace 20 años, ¿no? A esos no les va del todo bien la infección por este virus. Es un virus que hoy por hoy no tiene cura, se utiliza en los pacientes que evolucionan mal corticoides y sobre todo el plasma de suero convaleciente. La prevención, lo que sabemos es que el distanciamiento social, la realidad que es uno de los mejores, pero lamentablemente el distanciamiento social tiene sus contras, ¿no? Después de prolongar tanto este distanciamiento, esta cuarentena, crea situaciones psicológicas realmente paupérrimas, ¿no? La utilización de tapabocas va a ser fundamental, utilizarlo, limpieza de las superficies de todo, de la superficie en donde estamos, en las drop zone, la limpieza de los suites, de los que también la pulverización con el alcohol diluido, ¿sí? El lavado de manos de forma persistente, quizás a la entrada del hangar y después quizás antes de subirse al avión va a tener que utilizarse alcohol gel. Y bueno, lo de la aclaración jurada, eso lo he visto en casi todos los centros de paracaidismo, la aclaración jurada de libre enfermedad, que no estuviste en contacto con uno positivo, bueno, no tenés fiebre, etcétera, etcétera, como les mostré hace un ratito, ¿sí? Bueno, nada, espero que esta pandemia pase rápidamente, que tengamos la conciencia social, ¿no? Porque hoy por hoy, lamentablemente, a mí me agarra una amargura cuando viene una persona con fiebre y con tos y te dice porque el fin de semana estuvo en un cumpleaños metidos en una casa, ¿no? A mí me agarra cierta rabia porque quizá falta un poco de empatía. Hoy por hoy todos los temas hospitalarios están absolutamente saturados, y si uno tiene un poco de empatía con los que se enferman, y la realidad es que no deberíamos hacerlo, no deberíamos. Bueno, si quieren tener algún asado, bueno, al aire libre, bueno, podamos hacerlo, ¿no? Bueno, sé que esto está grabado, no debería existir, pero bueno, si llegamos a juntarnos, tiene que estar al aire libre, tiene que haber un distanciamiento social y el uso de tapabocas de forma persistente, ¿no? Bueno, nada, acá puse un montón de fotos de amigos del paracaidismo que hice gracias a estos 3 años, ¿sí? Y bueno, nada, este somos el Grupo Manijas, acá faltan algunos del Grupo Manijas, pero bueno, nada, extrañándolos a todos, ¿no? Bueno, nada, gracias por su atención, ¿sí? Bueno, excelente, Leandro. Muchas gracias por tu aporte. Por ahí, si alguno quiere formular alguna pregunta, lo puede hacer. Lo tenemos acá en directo a él para poder subsanarlo. Y bueno, Bueno, gracias por la atención de ustedes. Capaz que fue medio plomo, pero bueno, está bueno estas charlas, esta concientización un poco que les he compartido, ¿no? Y sobre todo la experiencia personal de sufrir, qué es lo que me tocó, ¿no? De sufrir este pico de pandemia que lamentablemente comenzó hace, les diría, unos 10 días, ¿no? Porque hasta hace un mes teníamos más o menos un pico, teníamos una cantidad de contagios que no son los 500, los 1000, las 1000 personas hoy por hoy tenemos más de 7000 personas que se contagian y lamentablemente tenemos más de 200 muertes que suceden por día, ¿no? Aparte de todas las muertes que suceden por el cáncer, por la insuficiencia cardíaca, por los accidentes de tráfico, etcétera, ¿no? O sea, gente que no debería morirse, lamentablemente hoy se está muriendo por culpa de este virus, ¿no? Leandro, ¿me escuchás? Sí, adelante, Ariel, ¿no? Sí, más conocido como Buba en el ambiente del paracaidismo. ¿Cómo andás? Un gusto grande.
Igual, Leandro, muy buena tu presentación, te felicito, excelente, aclaraste un montón de puntos que a pesar de toda la información que tenemos nosotros en todos los medios, no se aclara puntualmente. Un montón, la tengo toda clarita de todo lo que dijiste y me estás poniendo en claro cómo debemos proceder de ahora en más. Mira, lo que yo te quería preguntar y lo que le quería también exponer un poco a la comunidad es que esto no va a cambiar, me parece. Me parece que nos vamos a tener que acostumbrar a una nueva forma de hacer este deporte, una nueva forma de aquellos que somos profesionales trabajar en él, y creo que ya deberíamos tener protocolos un poquito más, no sé si reglamentados de las federaciones o de los propios clubes, pero como que deberíamos tener ya algo escrito para poder desarrollarlo de una forma sistemática y que sea efectiva. Y otra cosa que me causa un poquito de duda es la famosa declaración jurada. Esa declaración jurada que va a firmar un paracaidista puede ser que sea con un nivel de responsabilidad de un 80%, un 90%, me atrevería a decir, pero por ejemplo de un pasajero tándem o un alumno que están desesperados por saltar, puede incurrir en que sea algo irreal y que no sea realmente efectivo esa declaración jurada. Yo no sé si vos la ves como si fuera algo que debería figurar sí o sí en un protocolo, o se debería tener otra forma de tratar esta especie de sinceramiento del pasajero o el alumno o el paracaidista que vaya a hacer la actividad y donde vamos a estar todos juntos, ¿no? Esa es más o menos mi... Sí, está totalmente entendible. Yo te lo transfiero a nivel lo que hace el Ministerio de Salud. Los pacientes que desinfectan y tienen una infección leve, que pueden irse a la casa a hacer un aislamiento, tienen que firmar de forma obligatoria una declaración jurada. Porque la gran mayoría de las personas te dicen, no, sí, me puedo aislar, pero en realidad no saben bien cómo es el aislamiento. Entonces nosotros como médicos estamos obligados a preguntarle punto por punto. ¿Usted puede aislarse en su domicilio en una habitación específica? Sí, perfecto. ¿Usted puede o usted tiene un baño de forma personalizada o después de utilizarlo se compromete a limpiarlo posterior del uso? Sí, perfecto. Entonces, cómo a nivel médico la declaración jurada existe, ¿no? Entonces, hay un compromiso que esta declaración jurada te hace meter el gancho, te hace poner la aclaración y te hace poner el DNI. Es decir, hay una cuestión legal en el medio, ¿sí? Yo lo he visto como esto fue tomado por esta declaración jurada que nosotros hacemos firmar a todas las personas infectadas, todos los pacientes que pueden irse al domicilio y aislarse. Esto se hace en todo el mundo hoy por hoy, pero yo vi en los centros de paracaidismo cómo han tomado esta información y la han trasladado a sus clientes o a los paracaidistas, ¿no? Donde, bueno, yo te comprometo un poco más, firmame todo esto, ¿vos estás seguro que no estuviste en contacto con una persona en estos 14 días? ¿No tenés fiebre? ¿No estás con tos? ¿No estás con esto? ¿No estás con esto? Entonces, si yo se lo hago firmar al paracaidista, la realidad es que lo comprometo un poco más. Distinto es que yo le hago las preguntas y él me dice, no. Ah, bueno, listo, perfecto, chao, andá a saltar, ¿no? ¿Se entiende? La declaración jurada tiene, la realidad, un componente legal. Y esa declaración jurada, uno, como centro de paracaidismo, se la queda y se la guarda. Si después esta persona se contagió o contagió a otros y demás, puede ser que haya una cuestión legal donde diga, no, la realidad yo me contagié acá en el centro de paracaidismo, no, pará, mirá, vos cuando viniste acá firmaste la declaración jurada donde decía que no estuviste en contacto con ningún infectado en estos últimos 14 días, donde no tuviste fiebre, donde etcétera. Entonces yo creo que hay una cuestión legal por parte del centro de paracaidismo que en algún momento se abra, donde, bueno, ¿sabes qué? Yo me comprometo a que vos puedas saltar, pero vos comprometete a decir la verdad de que estás libre de enfermedad, ¿sí? Es lo mismo la declaración jurada como cuando viene una persona, no sé, con enfermedad coronaria y quiere saltar de todas formas y pone de todo que no. ¿Tiene o tuvo infarto? No. ¿Tuvo otra enfermedad? No, y pone todo que no. Yo me acuerdo que una vez en Lobos, estando ahí por saltar, uno de los pasajeros, no sé si fue Ariel o Lucho, que me lo manda a hablar conmigo, ¿no? Me dice, hola, perdóname, no, me mandaron a hablar los chicos porque vos sos médico, etcétera. Y bueno, yo puse todo que no a la declaración jurada, pero la realidad es que estoy tratado por un infarto,
Entonces yo le dije, mira, la realidad si vos estás en tratamiento por un infarto, tenés que saber que tu tratamiento sea completo, ¿no? Y que estés seguro de que esta actividad superadrenérgica no te va a generar otro problema. Entonces le digo, si no estás seguro, no firmes la declaración jurada y no saltes. ¿Tá? Entonces, como las declaraciones juradas a veces intimidan un poco. Entonces, es una forma nosotros para protegernos, nosotros digo paracaidistas, nosotros o ustedes, los instructores que van a saltar con personas, ¿no? Porque obviamente ustedes se van a poner en contacto con personas que quizás sí están infectadas. Como les dije, hay 5 días de gracia donde esta persona no tiene síntomas y está contagiando. Entonces, también para ustedes como instructores y los que tiran tándem, es una forma de decir, bueno, a ver, yo sé que voy a tirar a un cliente, voy a tirar a una persona en paracaídas, y bueno, por lo menos él me está diciendo a través de esta declaración jurada que está, entre comillas, libre de enfermedad, ¿no? Entonces me parece que estoy de acuerdo como todos los diferentes centros de paracaidismo se los hacen firmar, ¿no? Sobre todo leí mucho del centro de paracaídas ahí en Chicago, donde están saltando ya hace un montón y donde están en pleno quilombo, donde mueren más o menos unos 5.000 personas por día por coronavirus, ¿no? Sí, es de terror el escenario. Yo no sé si vamos a llegar a tener nosotros un escenario semejante, pero bueno, tratemos de mantener los protocolos que vos pusiste aquí un poquito practicados y vamos a entrar, estamos entrando en un invierno donde el virus supuestamente va a ser más fuerte. Yo creo que para esta parte del mundo, Sudamérica, Argentina, Chile, no sé si Uruguay, No, Brasil, Uruguay no, prácticamente nada. Perú, toda esta parte de Latinoamérica vamos a tener. Guido, consulta. Sí, ¿cómo andás, Lean? ¿Todo bien? La consulta venía por el lado de que habías dicho que ibas a nombrar, quizás se te pasó, la dilución de la lavandina, que parece una boludez, parece que llevamos meses de coronavirus, Sí, capaz pero que se cortó, lo dije. Y la dilución a de la veces lavandina, se desperdicia mucho. Y ¿se también escucha quería ahí? saber si podías hablar. ¿Me escucha? ¿Se me escucha bien o...? Y Sí, también quería saber si bien, podías adelante. hablar del uso de los guantes, porque van a ser personas que van a estar trabajando, van a estar en contacto y van a tener que limpiar y van a estar mucho tocando y quizá van a percudir mucho las manos. No sé si uno en la casa, yo por lo menos me trato de cuidar la piel, ¿viste? Con respecto a eso, y hay casos, vos debes saber eh, cómo Sí, corre sí, el cuerpo. sí, Guido, ahí voy a responder la bandina. En la charla lo dije, que no sé, capaz que como se cortó, capaz que no se escuchó. La dilución de la lavandina es 80-20, ¿sí? 80%, es decir, si tenés un frasco de 1 litro, le pones 800 mililitros de agua y 200 mililitros de lavandina, ¿sí? Y un poco lo opuesto es si vos querés rociar con alcohol, ¿no? Es al revés, es casi al revés. Te diría 70% del alcohol al 96% y 30% de agua. ¿Sí? Es medio como ¿sí? Tocaste un tema muy específico sobre la utilización de guantes. Los guantes es muy bueno para protegerse a uno, pero es muy malo porque lleva virus de un lado para otro. Yo me protegí perfectamente, pero ¿qué pasa? Con la utilización de guantes, yo toco superficies y la transporto de un lado a otro. En cambio, si yo no uso guantes, yo estoy obligado a lavarme. Entonces, si hay superficies que están contaminadas, me lavo yo las manos, maté al virus y puedo seguir tocando otras superficies y no los contaminé. ¿Se entiende, no? Es decir, es Sí, como perfectamente. el barbijo utilizando la válvula expiratoria. Está buenísimo porque yo me protejo y realmente puedo respirar muy bien. Pero si yo estoy infectado, asintomático, contagio a todo el resto. Los guantes sería algo así. Yo me protejo muy bien, pero si yo toco superficies contaminadas, la estoy llevando de lado a lado. En cambio, si yo utilizo y corto esa cadena con el lavado de manos o la utilización del alcohol gel, corté la transmisión de este virus. ¿Se entiende? Entonces la realidad es, yo no recomiendo la utilización de guantes, porque me voy a proteger a mí. ¿Cómo? Lavándome las manos. No tengo por qué utilizando el alcohol gel, ¿no? El lavado de manos es tan efectivo que la utilización del alcohol gel, ¿sí? Gracias, Adrián.
No, nada. Tano está muy callado. Vamos. Hola, Leandro. ¿Me escuchás bien? Saltar Sí, como sí. Garner, Leandro. ¿Cómo, perdón? Yo por mi edad voy a tener que saltar como el que saltó de la estratosfera, como Tom Garner con todo el equipo de astronautas. Leandro, Sí, bueno. ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Adelante, gente. ¿dónde está? Acá estoy. Ay, Jorge. Jorge, ahí está. Bueno, en primer lugar quería agradecerte por la exposición que hiciste al mundo paracaidístico. La verdad que es un aporte que nos sirve a todos. Qué bueno que estés presente. Y en segundo lugar, en caso que llegara a suceder en una drop zone de algún paracaidista contagiado, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento, qué medidas se deberían tomar tanto en la drop zone como los paracaidistas que estuvieron con esa persona que está contagiada, ¿no? Claro, sí. Está buenísima la pregunta. Sí, yo de eso no comenté, pero te la paso a responder. Cuando uno se contagia, uno tiene que avisar, ¿no? Sobre todo a las personas que uno estuvo en contacto en los últimos justamente 5 días. ¿Sí? Se llama contacto íntimo cuando estuviste con esa persona más de 15 minutos y sin ningún tipo de barbijo o tapaboca. Esa persona que estuvo en contacto con el contagio tiene que lamentablemente guardado 14 días. ¿Sí? ¿Por qué estos 14 días? Porque en general el tiempo de incubación va de 5 a 10 días. Entonces, si esa persona me contagió a mí, yo quizás recién voy a empezar a tener síntomas dentro de 10 días. Entonces, la realidad es que todas las personas que estuvieron en contacto íntimo y estrecho con ese contagiado deberían estar guardados por 15 días. ¿Se entiende? ¿No? Si esa persona contagiada estuvo en contacto, por ejemplo, conmigo, pero yo tuve cierta distancia o utilicé un tapabocas y un barbijo, bueno, la realidad es que la probabilidad de yo contagiarme es muy baja. Pero si ese infectado estuvo con su mamá el fin de semana y después se enteró de que está infectado, esa persona le tiene que decir a la mamá, ojo, cuídate, tenés que estar guardado 14 días, que en el transcurso quizás de los próximos 10 días vos podés tener la enfermedad. Y encima se sabe que hay 5 días de estar asintomático, que encima puede, de forma exponencial, seguir contagiando a otros, ¿no? Entonces, esa persona, cuando está infectada, se lo dice a un médico, se lo contacta a veces telefónicamente, esta persona, este médico le dice a la infectada, le tiene que decir, fíjate cuáles fueron tus contactos, ¿no? de los 5 días antes del inicio de los síntomas. Esos contactos cercanos deberían estar guardados. ¿Sí? Por ejemplo, yo empecé con síntomas hoy, pero salté el fin de semana y me tiró Perico en un tándem y yo no tuve la protección y Perico no tuvo la protección, Perico tiene que estar guardado 14 días. ¿Se entiende? Y en el caso de la drop zone, ¿hay ya algún protocolo o qué aconsejarías vos si llega a haber algún contagiado? ¿La drop zone se cierra o no No, sé cuál es el procedimiento? sí, sí, está bien. La realidad es que todos los que están trabajando en la drop zone tendrían que tener estos métodos de protección, ¿sí? Usar tapaboca y quizás los que están en contacto atendiendo de forma directa a los paracaídas, es decir, no sé, están recibiendo el dinero, le están dando el ticket el ticket de vuelo, donde los están anotando en el libro. Esa persona que está en contacto directa, quizás tiene que estar con toda la medida de protección personal. O sea,
no debería, si una persona contagiada, no debería tener que aislar a estas personas que estuvieron trabajando en la drop zone, ¿sí? Porque deberían hoy por hoy estar trabajando con todo el sistema de protección personal, que sería el nivel 1, ¿no? Vieron de esos 3 niveles que les mostré. El nivel 1 es utilizar barbijo, tapaboca, más la máscara facial, y tener por lo menos un camisolín que sea descartable, ¿no? Al final del día, tic, lo descartás, lo tirás, entonces de esa forma esa persona estuvo protegida. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, gracias, Leandro. Ok, bueno. Leandro, una pregunta. En el caso, entonces, como te estaba planteando él, que si te contagias, en el caso, imagínate que me contagio yo, me guardo y nada más, como si fuera una gripe más. O sea, no te tomarás una sopa, té, lo que sea, pero no medicarte con nada, simplemente es estar en cama, algo así. Sí, si vos empezás con síntomas, la realidad es que hoy por hoy tenés, tenés como una obligación moral, porque no es obligación, ¿sí? Pero tenés una obligación para concurrir a un sistema médico. El sistema médico te va a evaluar y te va a decir, mira, podés llegar a tener el coronavirus, por lo tanto, te voy a hisopar para hacerte el diagnóstico, ¿sí? ¿En qué cambia en hacer el diagnóstico? Bueno, cambia que sabemos que hay un porcentaje de la población que le va mal. Entonces, si yo no te hice el diagnóstico y vos crees que tenés una gripe, con la gripe no va a pasar nada. Pero yo sé que si yo no te hice el diagnóstico, puede ser que en el día 7 vos empieces con la segunda fase pulmonar y empezar con esta tos y con esta neumonía. Y vemos que la virulencia de este virus es aplicada a lo que es, por ejemplo, una gripe. Vos guardado en tu casa una gripe y probablemente no contagies a nadie. O vos guardado en tu casa con tus familias, contagiar, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay que hacer diagnóstico cuando uno tiene síntomas, ¿sí? Los protocolos van cambiando bastante, ¿no? De hecho, hace más o menos unos 5 días el Ministerio de Salud cambió el protocolo y dijo que si una persona que empiece con síntomas del coronavirus tuvo un contacto estrecho de una persona contagiada, no hay que hacer el hisopado. Por ejemplo, se contagió mi esposa, ¿no? Yo la tengo aislada en la casa para que esté tranquila, ¿no? Y que esté bien. Pero si yo empiezo síntomas que vivo con ella, bueno, esos síntomas son de coronavirus y no tengo por qué hoy poder ir a un centro de salud y hacerme el hisopado. Ya el Ministerio de Salud te dice, vos sos un contagiado por coronavirus, ¿no? Entonces, como que los protocolos van cambiando, lamentablemente con esta enfermedad nueva van cambiando, ¿sí? Es así, antes sabíamos que las posibilidades de contagio en las personas puede llegar hasta 30 días, ¿no? Se ha visto que hay hisopados persistentes en personas después de 2 meses y siguen dando positivo, ¿no? Pero se vio que justamente estos hisopados, por más que den positivos, son virus que no infectan. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo fue modificado. Se sabe que una persona prácticamente asintomática. Bueno, entonces, reposo. No te queda otra que hacer reposo en tu casa. Leandro, una consulta. Leandro. Sí, se escuchó lo que se cortó. Leandro, una consulta. Sí. ¿Se escuchó, no, lo que estaba hablando o se entrecortó? No, sí, perfecto. Ok. Una consulta, Leandro. Me queda la duda con los números en general que pasan de la cantidad de infectados, el número de muertos y recuperados. Si entre medio hay una población gigante que no están o sea, que estarían entre los que están infectados y no han sido recuperados. Tantos como que es un número altísimo. Entonces no sé realmente dónde está esa gente, cómo se lo trata, claro. o se lo considera.
Por ejemplo, disculpame, estoy viendo, por ejemplo, Argentina tiene 228.000 casos, de los cuales 103.000 están recuperados. ¿Dónde están los 115.000 restantes, no? Claro. Sí, exactamente. Argentina, como casi todos los países, tiene un sistema obligatorio de denuncia, ¿no? Como sucede con el dengue, como sucede con la rabia. Bueno, hay un montón de enfermedades infectocontagiosas que son de denuncia obligatoria. Hoy por hoy el coronavirus está de esa forma, ¿sí? Entonces, cuando uno hace una denuncia, el número de repente pica, ¿no? Entonces, hoy por hoy, no sé, hoy creo que tuvimos 7.100 y pico de infectados. De ahí hay un montón que se van a morir y, por suerte, la gran mayoría se van a recuperar, ¿no? El tema lo que pasa es que la recuperación es muy variable, ¿no? Es decir, yo puedo, como me pasó a mí específicamente, yo en una semana estaba recuperado, ¿no? Y el que me hacía el seguimiento telefónico, porque hoy por hoy se hace tanto a nivel privado como a nivel público, hay un seguimiento telefónico diario de cómo está esta persona. Entonces, de acuerdo a la evolución de cada uno, y bueno, le dan el alta epidemiológica al 8º día, al 9º día, al 10º día, entonces ahí hay una variabilidad y una mezcolanza de un montón de pacientes que muchos se curan rápidamente y muchos tardan más en recuperarse, ¿no? ¿Sí? Obviamente que de acá también hay errores de denuncia o justamente errores de cierre del alta epidemiológica, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no sé si a mí me dieron el alta epidemiológica, capaz que estoy en ese número, en esa bolsa, que todavía no estoy recuperado, ¿no? Entonces, bueno, también hay errores también de transcripción de datos y estadística, ¿sí? Pero lo más real es entender es la cantidad de personas infectadas por día y las defunciones, ¿no? De ahí que cada pueblo, ciudad, registre o no registre a sus pacientes, bueno, ahí está en la conciencia de cada municipio, porque esto va ya a nivel gubernamental, ¿no? La preocupación un poco era porque si uno ve los números así, quiere decir que hay más de 100.000 personas infectadas, o sea, que no están recuperadas, y que Exacto. o sea, y con esa tasa de 4 o 5 a 1 contagiando, es realmente muy alto, ¿no? Muy alto porque no están bajo el sistema, digamos. Sí, sí, por eso digo que estamos justamente en el pico de mayor contagio. ¿Por qué? Un poco por lo que vos decís, porque no hay todavía gente recuperada y después por la cantidad de mortalidad. Esto se sigue con tasas de mortalidades acumuladas, ¿no? Y justamente nosotros hoy por hoy tenemos unos 4.000 y pico de defunciones, de los cuales en la mitad de estas defunciones se hicieron en este último mes. Entonces uno ve la curva hiperexponencial de contagios y sobre todo de muertes que hay en este país, ¿no? Entonces, lamentablemente, no pudimos achatar tanto la curva. Lo que hicimos es la desplazamos hacia la derecha, ¿no? ¿Digo bien? Sí, la desplazamos hacia la derecha, ¿no? O sea, en este momento nos estamos contagiando todos. Eso sería un poco el concepto. Y por eso salió el gobierno de Nación a prohibir las reuniones, porque en algunas provincias, pueblos, etcétera, se estaban permitidas las reuniones de no más de 10 personas, etcétera, etcétera. Como se vio que esto ya no había manera de controlarlo, salió este DNU de Alberto diciendo que se prohibían las reuniones en todo el país, creo que de más de 10 personas, puede ser, algo así, creo que lo mencionó, ¿no? Vean, perdón, estoy sin video porque no ando caminando por la casa, lo estoy escuchando. Sí, Te quería comentar algo que hicieron la pregunta ahí de los números, todo eso. También esos números se censan en base a los hisopados que se van realizando. Si el caso como la nueva reglamentación que sacó ahora el gobierno de que si vos vivís con un contagiado, ya sos un contagiado, eso no se censa, pero hay una cantidad que son mayores a los números que nos están mostrando, ¿no? La idea es achicar un poco esos números, disminuir un poco la ansiedad de la gente y calmar un poco el país, pero hay una cantidad de contagios que es bastante grande. Lo conozco por el trabajo que yo hago, ¿no? Sí. Vos sabés. Sí, totalmente. Por lo tanto,
va a haber un subregistro, prácticamente, pero lo que se puso en una balanza es yo de su casa a realizar ese hisopado, ¿no? Y en el medio, camino hacia el hospital, al centro de salud, afuera, yo voy contagiando, ¿se entiende? Entonces yo voy a tener un subregistro, pero yo sé que esa persona guardada va a tener menos posibilidades de contagiar. Y no, ahí están mostrando, esa la página de Johns Hopkins, no sé quién la está mostrando, ¿vos, Guido? No, de la federación, creo. Ah, ok, claro. Fíjense ahí, la página de Johns Hopkins, que eso creo que es Argentina, ¿no? No sé qué pusieron. Casos, muertes. Bueno, se ve muy bien cómo algunos han, sí, ahí donde dice map, global map. Fíjate, toca por ejemplo arriba, los países que tienen más infecciones. Fíjense arriba de todo, anda arriba de todo. Fíjate Brasil o Estados Unidos, ¿no? Apretate Estados Unidos y abajo a la derecha donde se ve la curva, ¿no? Ahí esperemos que cargue, ¿no? Fíjense cómo Estados Unidos en un momento tuvo una disminución de los casos y de repente liberó un poco la cuarentena y de repente nuevamente otro pico terrible, ¿sí? Y si querés, bueno, esas son las muertes acumuladas diarias. Si querés cambiar de país, anda a Brasil, lo que le sucede a Brasil, ¿no? Global Map. Brasil está en el segundo lugar. Y ahí va a cargar la curva. No sabes que a mí me quedan dos dudas. Cuando puedas las planteo. Sí. Ahí, fíjense entonces, Brasil al principio, ¿no? Como tenía de forma media aplanada la curva, pero se liberó nuevamente la cuarentena y los casos acumulados por día ya son terribles, ¿no? Pero bueno, estos son decisiones gubernamentales y ahí están los casos acumulados, ¿no? Bien, adelante, Meme. Bueno, mi duda queda con respecto a la declaración jurada que tendríamos que firmar. ¿Cómo sabemos, más allá de que tendríamos que saberlo, pero por ahí nos contagiamos el día de ayer, vamos y hacemos una declaración jurada, que recién decías que podríamos llegar a tener algún tipo de conflicto legal, y si nos contagiamos ayer y nosotros no sabemos que estamos enfermos, entonces ahí ¿cómo se plantearía esa situación? Tanto para nosotros como para la Dropzone. Y después, una vez que en tu caso estuviste enfermo, ¿te volvés a enfermar? Bien, buena pregunta. Por un lado, cuando decís que yo puedo estar asintomático, la realidad que siempre, si uno empieza a investigar, hay un nexo epidemiológico de donde te contagiaste, ¿no? De hecho, tengo amigos cercanos donde no han salido en esta cuarentena, pero sí han tenido contacto con un hermano, que el hermano sí estuvo quizás trabajando afuera, entonces hay un nexo epidemiológico a veces donde uno puede decir, bueno, la realidad que me contagié de mi hermano, ¿sí? Pero bueno, obviamente acá no estamos para culpar a nadie, ¿no? Pero cuando uno hace una declaración jurada, haces un cierto filtro de
de todo esto, ¿no? Donde te dice, bueno, en estos últimos 14 días no tuviste fiebre, no tuviste pérdida del gusto, ¿no? Entonces hay un cierto filtro, ¿no? Obviamente no es infalible este filtro que uno está haciendo, pero te diría que quizás haces un tamizaje, no sé si Guido está acá, pero capaz que haces un tamizaje quizás del 80% de las probabilidades de contagio, ¿no? Entonces, por eso yo lo veo que como en todos los grandes centros de paracaidismo le hacen firmar una declaración jurada, ¿no? Que la declaración jurada simplemente tiene que ser guardada por la Dropzone y estar ahí y archivada, ¿no? Por si después pasa algo a nivel legal o puede, ¿no? Entonces, tiene esa fuerza la declaración jurada, ¿sí? Y después También, la segunda... perdón, Leandro, también puedes hacer una declaración jurada que no tenés nada en el corazón, nunca te hiciste un estudio, estás en tándem y de repente o sea, eso no es, la idea es evitar la gente, de mala leche no vas a ir a contagiar a nadie, pero hay gente que por ahí sí, pero bueno, la idea es achicar. Sí, mira, eso de mala leche no puede contagiar a nadie, te digo que hay mucha gente con mala leche, te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar, de contactos cercanos que he tenido, donde, Sí, hubo lo sé. donde hubo médicos que se han reunido por el cumpleaños de la hija y ha invitado a otros médicos y se han contagiado todos. Eso no es mala leche, eso es ser realmente Una falta de respeto a los que nos estamos quedando en la claro, casa. una falta de moral, te diría, una falta de moral. Y mirá, se da en grupo médico, donde vos decís, bueno, estos son los que están más capacitados, ¿no? Mirá cómo se Una da. médica perdió la matrícula, por eso, Y bueno, a principio de la cuarentena. por eso, mirá si pasa a nivel médico, cómo no va a pasar a nivel en la población común, ¿no? Y después, ¿quién había? Me había preguntado sobre si la inmunidad. Sí, la realidad que si vos tuviste una enfermedad prácticamente asintomática, es decir, con mínimos síntomas, generaste anticuerpos, pero no te van a perdurar mucho. Por lo tanto, la capacidad, la probabilidad, mejor dicho, de recontagio la tenés, ¿sí? Pero si tuviste una enfermedad un poco más florida, tuviste fiebre, varios días de evolución, etcétera, ya generaste anticuerpos y en general te duran, por lo que se está viendo ahora, que dura de 4 a 5 meses la inmunidad. ¿Qué es lo que pasa con los resfríos, ¿no? Cuando uno se resfría en el invierno, es raro que pasado 2 meses vuelvas a tener otro resfrío, ¿no? En general lo tuviste en un invierno y se acabó, pero sí lo podés volver a repetir el próximo año. La gripe lo mismo, por más que no te hayas vacunado en la gripe, tuviste gripe y bueno, la probabilidad es muy remota que en el mismo año te vuelvas a contagiar del mismo bicho, ¿no? Entonces, la inmunidad sí, la inmunidad existe, pero no supera los 4 o 5 días. ¿Me puedo hacer una pregunta, Leandro? Adelante, Luis. Sí. Quería decirte con respecto al tiempo ese que dijiste de 14 días para, por ejemplo, un piloto tándem, un instructor que estuvo en contacto con una persona que después se descubrió que estaba contagiada. ¿Eso se podría cortar haciéndose un análisis de PCR? No, la única forma, porque si vos no tuviste enfermedad, no, o sea, yo, por ejemplo, contagiado, contagiado asintomático, me tira perico en tándem, ¿no? Si tuve yo las protecciones estas que hablamos y perico las tuvo, perico no se va a contagiar. ¿Sí? Más de un 95% de probabilidades que perico no se va a contagiar. Distinto es que si yo no tengo el barbijo o se me voló en el aire y se me fue, y por más que perico lo tuvo, y ya la chance no es la misma. Entonces perico tiene que estar guardado 14 días. El estar guardado no significa que yo le tengo que hacer a perico un hisopado, no. Él tiene que estar guardado. ¿Por qué? Porque puede ser que en los próximos 5 días, 5 o 7 días, perico puede empezar a tener síntomas, ¿no? Y sabemos que antes de tener los síntomas, perico puede estar contagiado. Entonces, yo lo guardo a perico 14 días. Si él no tuvo ningún tipo de síntoma, listo, a los 14 días, él está liberado y puede volver a hacer la actividad laboral o la que estuvo haciendo, ¿sí? Pero ese es el tema del aislamiento. El aislamiento es provisorio
Y hoy por hoy no se hacen hisopados. Porque si Perico está asintomático, yo le voy a hacer el hisopado y le va a dar negativo, es seguro. Pero si Perico empieza a los 4 o 5 días con síntomas, y si yo le hisopo, probablemente va a dar positivo porque se lo contagié yo en el tándem cuando se me escapó el tapaboca, ¿no? Leandro, una consulta. Con respecto al uso de los cascos integrales, ¿eso está bien o aún así debemos tener el barbijo colocado? Yo por lo que leí en varios protocolos, los obligan a tener el barbijo también, a tener el barbijo, por más que sea integral el casco, todos les obligaban a tener tapabocas, ¿sí? Tapabocas o barbijos, ¿no? Si el barbijo después en el salto se te voló, te hablo de saltos deportivos, ¿no? Si el barbijo se te voló, bueno, no, verdad, no pasa nada, no voy a contagiar a nadie a 200 km/h. El tema es que no se me huele el barbijo o el tapabocas cuando me está tirando Perico enganchado en un tándem, ¿sí? Yo vi que todos los protocolos con casco integral o no integrados, todos utilizaban tapabocas, ¿sí? Sobre todo por el lugar de contacto estrecho que tenés en la cabina del avión, ¿no? Que ese sería el lugar, digamos, más peligroso de contagio de un paracaidista asintomático, ¿no? Es decir, infectados, ¿no? Bien. Meto un boca. Todos sabemos que, bueno, al usar el barbijo, sea del modelo que sea y de la textura que sea, ¿no es cierto? Debemos tener en cuenta de que estamos yendo a una altura donde la presión parcial de oxígeno va a ser diferente al de que estuvimos en tierra, ¿no es cierto? Eso en alguna medida, el dióxido de carbono a esa altura, estamos hablando de una altura normal, 10.000 pies, ¿va en detrimento del estado físico de cada paracaidista o no influiría en nada? A ver, no entendí del todo la pregunta. ¿Significa que vos decís de un posible contagiado asintomático? No, si el uso del barbijo en sí influiría en Ahí capté. Sí, ahí capté. Bueno, la presión parcial de oxígeno va a disminuir, obviamente. Es decir, por la ley de Boyle, ¿no? Las moléculas están más dispersas, porque hay menos presión, por lo tanto las moléculas están más dispersas y por eso nos cuesta respirar más oxígeno a la altura, ¿no? Si encima yo estoy metiendo una barrera y la realidad que sí, jodería. No me cabe la menor duda que es, por lo menos es una circunstancia no agradable, no es que nos va a pasar algo, ¿no? Porque el oxígeno está y va a entrar. Pero bueno, como es una barrera física, y quizá voy a tener que respirar un poco más fuerte. Sí, eso sí, seguro. Sí. No ok, sé si perfecto. respondí a eso. Si hay alguna pregunta más. Sí, quería acotar algo a eso que habías dicho con respecto al barbijo en el aire, que no se vuele. En una de las diapositivas pasó los barbijos que estaban prohibidos, que tienen un filtro que al exhalar el aire sale por la válvula, pero al inhalar entra a través del barbijo, pues una válvula unidireccional. Sí. Existen tapabocas con el mismo sistema de velcro que van abrochados a la nuca. Si pensás hacer la actividad, está bueno hacerse de uno de esos barbijos, porque al estar abrochado en la nuca es menos la posibilidad de que se vuele. Solamente eso quería decir, que por ahí está bueno tener eso y saltar con eso, para Claro, evitar sí, yo vi perderlo. varios de esos, sí, es verdad, Guido, vi varios de esos tapabocas con cierre de velcro atrás. El tema es que no tienen que tener válvula unida, un poco por lo Sin válvula, obvio, sí. Claro, exactamente, sin válvula, porque con la válvula va todo bien para mí, pero la realidad es que si yo estoy infectado asintomático y estoy contagiando todo el resto que está allá, entonces no debería chequearse eso quizás, ¿no? Debería chequearse en la entrada del avión, ser pulverizado con alcohol, ¿no? Le tomo de vuelta la temperatura quizás, le pongo el alcohol gel, verifico cuál es su tapaboca y si algo de esto no funciona y tengo un tapaboca que tiene válvula, directamente le diría, no, vos no podés saltar así, ¿no? Tendría que haber como un chequeo en el ingreso a la aeronave, ¿no?
Pero bueno, esto lo tiene que, la federación y cada club lo va a tener que reglamentar a su manera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Como para ir cerrando. Casi estamos llegando a las 2 horas. Sí. Yo quisiera consultar por el tema de las superficies dentro del avión. ¿Qué sería recomendable? ¿Adaptar el avión con alguna superficie fácil de desinfectar o mantener el avión como viene original de fábrica? Lavandina. Meterle lavandina, una vez que bajó el avión, meterle lavandina y hacer un lavado en cada vuelo. Meterle lavandina en las superficies, en los costados, en el techo, en los bancos. La desinfección, es decir, limpieza y la desinfección. Sería dos, ¿no? Sería pasar primero un trapo, quizás con agua jabonosa, ¿no? Una segunda pasada, infección con lavandina. ¿Sí? Yo creo que con eso está perfectamente bien, ¿no? O sea que en Vean, ese caso sería recomendable que el avión tenga superficies, o sea, de vinilo o de cuerina, de bretina y no alfombra. Y claro, sí, tal cual, porque sí, los sistemas de alfombra guardan más la suciedad, la mugre, las bacterias, los virus. Tendría que ser algo de superficies lavables, fácil, ¿no? Yo me puse a pensar, pregunta con el Pilatus ahí de Lobo, que tiene, tiene superficie de vinilo, ¿no? Fácilmente lavable, pero sí, es verdad, hay muchas veces que la vi una superficie alfombrada y no sentado arriba, ¿no? Eso no debería estar, sí, es verdad. Bueno, bien, yo ya con eso estoy. Muchas gracias. Bueno, de nada. Vean, una pregunta, la última pregunta que tengo, porque Dale. de paso la aplico en casa de paso. ¿Es verdad que si uno pulveriza con, ¿viste? Los puff con alcohol puro, el mismo vapor del alcohol, en cuanto se va evaporando, elimina el virus? O sea, sumamos, yo no hago el 70-30 del alcohol, lo mando puro. Le tiro alcohol a las cosas. Es verdad que si bien uno no cubre cada ángulo del producto que está pulverizando, o el avión o lo que fuese, al evaporarse ese alcohol, ¿ayuda a matar el virus o es con el contacto directo? Tiene que estar ahí piel con el virus. No, es con el contacto directo. Y se vio que es tan útil el alcohol al 70% que al 96%. Por eso se dice que para ahorrar estos productos hay que diluirlos al 70%, ¿no? Pero no. Lo que sí, está lo que se llama la aerosolización. Si yo tengo una superficie contaminada y de repente pulverizo muy fuerte con diferentes formas, puedo hacer que el virus salte de una superficie a otra, ¿se entiende? Eso es el concepto de aerosolización. Pero hoy por hoy, para hacerlo sencillo, las superficies deben ser rociadas o desinfectadas con lavandina diluida, así al 20%, o con alcohol, ¿no? De hecho, muchos con la lavandina diluida al 20% se lo tiran igual a la ropa y no afectan nada, ¿no? Yo no lo probaría, pero en ese caso usaría la pulverización del alcohol directamente. Una remera vieja no le molesta a nadie. Claro, tal cual. Sí, pero bueno, cuando estemos por saltar, cada uno tiene su traje, etcétera, etcétera, y que te rocien con lavandina y mirá, y una cosita ahí que despintó y a nadie le va a gustar, ¿no? Bueno, Tere va a estar contenta. Se cortó, no entendí. ¿Qué, Guido? Tere va a estar contenta, digo. Sí, total. No, y una cosa más, que uno dice, bueno, me pongo alcohol en las manos o me pongo gel alcohol, ¿no? Porque si tengo el pulverizador, ¿no? En las manos y listo, ya está el lavado. La realidad es que el alcohol gel, cuando está el alcohol en un medio como es el gel, persiste mucho más en las manos. Entonces es mucho más efectivo utilizar el alcohol gel que rociarme las manos con alcohol líquido. ¿Se entiende la diferencia, no?
¿sí? Es más fácil rociarme con las manos con alcohol, tic, 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 me lavo las manos, tic, tic, froto un poquito los dedos, tic, tic, es como más fácil, ¿no? En cambio, el alcohol gel es como más pringoso, pero justamente al ser así pegajoso, pringoso, tiene la mayor efectividad porque permanece más tiempo en la superficie de mi mano. Cuestión que la pulverización del alcohol líquido se evapora rápidamente. El gel lo que permite es que persiste un poco más la sustancia alcohólica en la mano y tenga más efectividad, ¿no? Por eso cuando, no sé, entramos a un supermercado y te tiran el alcohol líquido en las manos, y no sirve mucho. Te tendría que tirar alcohol gel y hacer esos seis momentos de lavado como les mostré, ¿no? La palma, entre medio de los dedos, ahí las puntas, el pulgar, de esa forma es como tendremos que pasarnos el alcohol gel, ¿no? Adelante, Tano. Leandro, en una sociedad que habla de héroes a los futbolistas, en realidad yo lo único que quiero decir es que estuviste enfermo. Vos te das cuenta que si hablamos de combate, estuviste herido, no te mataron, pero estuviste herido. Así que simplemente te quiero agradecer, y no solamente por lo que has hecho hoy, sino por lo que haces todos los días y porque arriesgas tu vida y por los demás. Así que quería dejar en claro eso porque pasa muy desapercibido, pero es importante. Sos un herido en combate. Para mí eso es muy para resaltar. Bueno, te agradezco. Igual Pero, hoy por hoy no solamente son los Buenísimo, médicos, che. sino la realidad que todo el cuerpo sanitario, los enfermeros, los técnicos de laboratorio, los camilleros que trasladan pacientes infectados para hacerse una ecografía, para hacerse una tomografía. La realidad que hay una cantidad de personas que trabajan en pos de esta pandemia que te juro que la realidad yo me saco el sombrero por todo, ¿no? Y bueno, nada, a mí es lo que me toca vivir. Es como que, no sé, llamo a un electricista y le digo, cambiame no sé, la bombita, y me dice, no te la puedo cambiar porque me da miedo subirme al poste de luz para cortar la luz. Y bueno, es así, a mí me tocó vivir esto y hoy por hoy puedo decir que me contagié, me infecté, sobreviví a eso y bueno, nada, la sigo luchando porque es lo que me toca, es así. Y es lo que me gusta porque ¿qué crees que te diga, Tano? Es una cuestión social que me nace en mejorar y curar a los que me rodean. Estoy allá en Lobo, todo el mundo pregunta, viene Emi y me dice, che, ¿no te cansás que te pregunten, no? Que son hipertensos, que esto. La realidad es que no es así, es como función, ¿no? Es como que vas a un asado y bueno, sí, la gente te pregunta, ¿no? No le preguntan al contador, che, ¿te parece si pago o no la próxima cuota del monotributo? Al médico como que lo tienen, ¿no? De pregunta de forma persistente. Esto lo viví desde que estudiaba medicina hasta todos mis años de carrera y entiendo como un montón que también ponen su vida por el prójimo, exactamente lo mismo. Hoy por hoy me toca vivir esto. En la guerra de las Malvinas le tocó a los combatientes estar ahí, les tocó a ellos, y bueno, yo qué sé. Pero bueno, nada, no es solamente reconocimiento a los médicos, sino la realidad que desde el camillero, los enfermeros, los técnicos, los virólogos, en el hospital yo lo veo tan pobrecitos, saturados de trabajo, saturados, no dan más los tipos, haciendo las reacciones polimerasa de la PCR, no sabes Tano lo que es. Terrible, digo que es fuerte, es bastante fuerte. Pero nada, yo lo hago con súper amor a mi profesión y me encanta ver, sobre todo cuando a los pacientes se los mejora, se ve bien, se ve que van mejorando a lo largo de todos los días, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Leandro, en nombre de todos.
Muchas gracias a la Federación por cedernos la plataforma para poder estar acá. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro, que va a ser el día sábado, en el mismo horario, ¿sí? Y el día lunes al grupo vamos a comunicar el tema que vamos a tratar el día sábado, ¿sí? Así que agradecido a todos por estar y nos estamos viendo, ¿sí? Cuídense. Bueno, gracias a todos. Un abrazo, a cuidarse, ¿sí? Y bueno, estamos viéndonos pronto. Gracias, Peri, por tu invitación, ¿sí? Dale, gracias a todos.